Bienvenidos a Mensaje de Dios. Hoy nos sumergimos en las valiosas enseñanzas del Padre Luis Toro. En este canal nos dedicamos a reaccionar y reflexionar sobre sus enseñanzas, buscando que así todos juntos crezcamos en la fe. Si te gusta nuestro contenido, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que así no te pierdas ninguno de nuestros videos. Acompáñanos en este viaje espiritual y descubramos todos juntos el mensaje de Dios. Hoy este tema trata sobre de qué forma conocemos a Jesús, o si Jesús simplemente es como un fantasma en nuestra vida. Prestemos mucha atención al siguiente video. Nos presenta, no me pierda ahí, ahorita vamos para acá. La Biblia nos presenta ese Dios grande y poderoso de muchas maneras. Por ejemplo, miren ustedes que los apóstoles no sabían quién era Jesús y pensaban que era un fantasma. Pero resulta que en Mateo capítulo 9, versículo 27, vamos a encontrar dos ciegos, creo que eran ciegos, que se acercan a Jesús y no eran apóstoles, no eran apóstoles, pero tenían una fe más clara que los apóstoles. Escuchen, vamos a ver. Escuchemos con mucha atención. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y escuchen lo que dice Jesús. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: Atención, esto es lo que Jesús quiere saber de ustedes y de mí. ¿Qué concepto tenemos de Él? Él no es un concepto, quitémoslo. ¿Qué idea tenemos de Él? Él no es una idea, quitémoslo. ¿Qué es entonces lo que debemos pensar sobre Dios? Escuchen. ¿Creéis que puedo hacer esto? Esto es la fe. Esto es lo que Jesús nos pide. ¿Otra vez? ¿Creéis que puedo hacer esto? Esto es lo que Jesús nos pide. ¿Otra vez? ¿Creéis que puedo hacer esto? A Dios no le importa que usted tenga una idea de Él, no, Señor. A Dios le importa es que usted esté claro si Dios puede o no puede hacer lo que usted le pide. Eso es lo que Dios quiere que esté claro. ¿Cree que puedo hacerlo? Usted le pide por la salud de su mamá y Dios le pregunta: ¿cree que puedo sanarla? Usted le pide a Dios que le ayude en un problema que tiene y pues no le encuentra salida. La pregunta es: ¿cree que su Dios puede ayudarle? ¿Que su hijo se agarró las drogas, agarró la prostitución, agarró el mal camino y ya no hay remedio? La pregunta es: ¿cree que su Dios es capaz de hacerlo convertir? Ustedes se dieron cuenta en la pandemia, nadie se lo contó. Cuando todo el mundo estaba desesperado porque se iba a morir, se iba a acabar el mundo, que con la cuestión del tapaboca y la vacuna, ustedes fueron testigos cuando yo llegué aquí. Yo les dije: mi Dios es capaz de cuidarnos. Y si nos enfermamos, mi Dios es capaz de sanarnos. ¿Se acuerdan que se lo dije? A usted nadie se lo contó. Allá a la gente de afuera yo tengo que contarles y decirles: sabe que en mi parroquia pasó esto en la pandemia, y le decía a la gente que creyeran en Dios, que Dios podía cuidarnos, que Dios podía sanarnos. Ustedes son testigos. A ustedes nadie se lo contó, ustedes lo vivieron. ¿Y cuál era el trabajo mío durante la pandemia? ¿Creen que Dios puede cuidarlos? Y cuando estaban enfermos, ¿creen que Dios puede sanarlos? Esta es la pregunta que Jesús hace. ¿Otra vez? ¿Creéis que puedo hacer esto? Ahí está la clave. Yo creí que Jesucristo podía proteger a la Florida de la pandemia. Pregunto, ¿la protegió o no la protegió? Ustedes son testigos. ¿Por qué? Porque escuchen lo que dice Jesús. Ellos dijeron: Sí, Señor. Miren la fe. Esta es la fe. Esta es la fe. Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Se lo traduzco en castellano?
Que le suceda como has creído. Que el mundo entero me diga si es verdad o mentira. Aquí está la Florida. Estoy en la Florida, en la parroquia donde vivimos la pandemia. Y ustedes pueden decir si es verdad o mentira. Sucedió como creímos. Aquí en la Florida creímos que Dios podía protegernos, que Dios podía sanarnos, que Dios podía cuidarnos. Y así sucedió, porque esa es la fe. Pero los otros países y los otros pueblos, incluso muchos curas, en medio de esa oscuridad de la pandemia, en medio de esas olas que golpeaban y ese viento en contra, que decían, eso es imposible, todo el mundo se va a morir, usted y yo tomamos la decisión de creer que Dios era poderoso, que podía caminar sobre las aguas, pero el mundo creía que Dios era un fantasma, al punto que cerraron las iglesias, al punto que dejaron de orar, de buscar de Dios. ¿Por qué? Porque ese Dios que ellos tenían en la cabeza era un Dios fantasma, un Dios que no existe, un Dios mentira, un Dios falso, en todo caso un Dios que asusta y mata, y por eso la gente no iba a comulgar y la iglesia la cerraron. Porque hasta los curas y los obispos creían en un Dios fantasma. Pero es que lo está diciendo la Biblia. Los apóstoles también creían que Dios era un fantasma. Pero ustedes y yo hicimos el esfuerzo de creer que Dios no era un fantasma. Que Dios podía caminar en medio de la pandemia y nosotros podíamos caminar con Él y pasar ilesos y pasar la pandemia y decir, nuestro Dios es grande y poderoso. O decir como Pedro, la Florida, ¿qué fue lo que pasó en la Florida? En la Florida, ¿qué hicimos nosotros? En medio de la pandemia decirle, Señor, si eres tú, haz que camine sobre las aguas. Y la comunidad de la Florida caminó sobre las aguas. Pregunten cuánta gente murieron en San José de Bolívar, en Queniquea, todos los alrededores. ¿Y aquí? ¡Qué maravilla! Caminamos sobre las aguas por una chispa de fe. Porque Jesús nos pregunta, ¿cree que puedo hacerlo? Y nosotros le dijimos, sí, Señor, yo creo que puedes hacerlo. Tú no eres un fantasma. Necesitamos gritarle al mundo porque ustedes, la Florida, son semilleros de fe. Ustedes tienen una fe que se tiene que exportar al mundo entero. Y tenemos que decirle al mundo que nuestro Dios no es un fantasma, que nuestro Dios está vivo, que es capaz de caminar sobre las aguas aunque el viento esté en contra, aunque las olas le peguen. El mundo perdió la fe en ese Dios. El Dios del mundo ya es un Dios chiquito, ya es un Dios más bien fantasma, que asusta. Cuando vieron a Jesús en el agua, ¿qué pasó? Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Les dio miedo, se asustaron. Con Dios se asustaron y era un fantasma. Y dieron voces de miedo. Y dieron voces de miedo. Perdón, digan si no es el retrato mismo de los curas y obispos ante la pandemia. Voces de miedo, cierren las iglesias porque todo el mundo se va a morir. Jesús va a contaminar a todos. Si ustedes comulgan, Jesús los va a matar a todos. Un fantasma. ¿No fueron esos los gritos que escucharon de los curas y de los obispos? Cuando deberían ser los primeros en decirle al pueblo, nuestro Dios camina sobre las aguas, aunque el viento esté en contra, aunque las olas peguen, aunque estén en medio de la oscuridad. Esos obispos que tenían que fortalecer la fe, esos curas que tenían que fortalecer el pueblo, la fe del pueblo, gritaron asustados, es un fantasma, llenos de miedo. ¿O no? Y hoy se pueden molestar conmigo al escuchar esta predicación. Pero igual que Cristo nos reclamó, hoy nos reclama, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Cuando el mundo necesitaba hombres de fe, que le dieron una palabra de aliento. ¿Y por qué no lo hicieron? Cuando tuvimos la oportunidad de gritarle a los ateos y de gritarle al mundo en medio de la oscuridad, nuestro Dios es capaz de caminar sobre las aguas porque es el Todopoderoso. A Él no le importan las olas que le peguen ni el viento en contra. Él es el Todopoderoso. Necesitamos tener la fe en ese Dios. Ese es mi Dios, ese es el Dios que mi padre me formó. Ese es el Dios que mi padre me enseñó y mi madre me enseñaron.
Ese es el Dios que quisiera enseñarles a ustedes. Ese es el Dios que yo quisiera que el mundo conociera, pero que el mundo no conoce. Hoy yo quiero que sepan que ese Dios todavía existe. Está vivo. Es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. ¿Cuándo lo vamos a creer? ¿Nos vamos a morir y no vamos a apostar como Pedro? Pedro, cuando él pega el grito y Jesús le dice, ellos gritan de miedo pensando que es un fantasma. Vean a Pedro, sigan. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, mándame que yo vaya a ti sobre las aguas. Vean ustedes, vean que Pedro dice, yo no tengo fe. En mi mente está un concepto de Dios, es un fantasma. En mi mente me cuesta creer que Dios sea capaz de caminar sobre las aguas, que sea capaz de ser poderoso, de hacer cosas milagrosas, de estar por encima de la naturaleza, de ser el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pero Pedro dice lo que debemos hacer nosotros. Queridos hermanos del mundo entero, no importa lo que haya pasado, no importa que haya dudado, no importa que la pandemia que fue ese termómetro para medir la fe, la esperanza y el amor, y apareció por el suelo de todos los cristianos, esa fe, esa esperanza y el amor, no importa que haya fallado en esa época. Lo importante es que haga como Pedro. Pedro falló, pensó que era un fantasma y gritó de miedo, como todos ahorita en la pandemia. Pero entonces Pedro dice, ya va un momentico. Jesús me dice, no tengan miedo, soy yo. Jesús me está invitando a creer en Él, a conocerlo, a confiar en Él. Pues yo voy a comenzar a creer. Entonces Pedro dice, aquí está la clave. Pedro dice, si eres tú, mira. Si eres tú, el pobre Pedro todavía sigue dudando. No estoy seguro que sea Él. No estoy muy convencido, pero quiero creer. Eso es lo importante. El querer creer. Hay que cultivar la fe, hay que cultivarla. Yo quiero que ustedes y yo aprendamos hoy a ser semilleros de fe. Aquí estamos por sembrar más café. ¿Y qué estamos haciendo? Haciendo semilleros de café, de semillas, maticas de café. Sembrar la matica para que nazca y crezca y poder sembrarla en otro lugar. Vamos a cultivar la fe, a ser un semillero de fe. La Florida tiene que ser un semillero de fe, pero los hogares deben ser un semillero de fe. Las iglesias deben ser un semillero de fe. La catequesis debe ser un semillero de fe. Los grupos de apostolado deben ser un semillero de fe. ¿Cómo? Pedro le dice, si eres tú, mira, manda. Yo quiero creer en tu palabra. Manda significa lo que tú digas, yo creo. Voy a comenzar a creer en la palabra. Manda. Ahí está la palabra. Otra vez, léalo, a ver. Si eres tú. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, mándame. Ahí. Pero entonces quiere cultivar la fe a través de la palabra de Jesús. Mándame. Que yo vaya a ti sobre las aguas. Mándame. Siga. Y él dijo, ven. Listo. Jesús le dice, ven. Y Pedro comienza a ejercitar la fe, a creer en la palabra de Jesús, que le digo, ven. Las olas no se habían calmado. El viento todavía estaba en contra. La oscuridad todavía existía. Pero Pedro quiso cultivar la fe creyendo en la palabra de Jesús que le dijo, ven. Ahora escuchen, cuando Pedro cree en la palabra de Jesús que le dice, ven, no solamente perdió el miedo de las olas, no solamente perdió el miedo del viento en contra. ¿Qué hizo Pedro? Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. ¿Escucharon? Cuando Pedro comenzó a creer en la palabra de Jesús que le dijo, ven, Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar como si estuviera en tierra firme sobre el mar.
Ese es el reto que Dios te hace y el reto que Dios me hace. Comenzar a tener un semillero de fe en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu comunidad. Un semillero de fe, creyendo en la palabra. Y al creer en la palabra, las olas todavía seguían dando. El viento en contra, pero Pedro creía en la palabra. Y se lanzó. ¿Quién de ustedes hubiese lanzado en medio de tantas olas, el viento en contra, noche oscura? El temor todavía estaba, pero había algo que se llama la fe. Y eso es lo que yo quiero resaltar hoy. La fe es, no que se acabaron las tormentas. Las tormentas existen. Se acabaron los vientos en contra. Las olas sacuden la barca. Eso no se van a acabar nunca. Siempre van a existir. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es creer en la palabra de Dios a pesar de que las olas peguen. A pesar de que el viento esté en contra, yo apuesto a Dios. Yo confío en Él, en su palabra. El mejor ejemplo, la pandemia. A pesar de que los curas decían, hay que cerrar las iglesias, hay que dejar que la gente se muera sin confesión. Los doctores, los sabios doctores científicos decían, el que no se vacune, el que no se ponga el tapabocas se va a morir y va a contagiar a la familia, se va a morir la familia entera, se va a morir el pueblo. Yo dije, mi Dios donde quiera está y es poderoso. Yo no creo en los hombres, yo creo en Dios, apuesto a Dios. Olas en contra, olas que atormentaban, vientos en contra, noche oscura. Tenemos la oportunidad de cultivar la fe. Dios no quiere que usted y yo muramos sin creer en el Dios verdadero, en el Todopoderoso. Dios quiere que usted y yo tengamos confianza plena. Que hay pruebas y tormentas, eso no hay problema. ¿Cuál es el problema? Dios está conmigo. Dios y yo, mayoría aplastante. No tengo ningún problema. Debo comenzar a caminar. Pedro, Jesús le dijo, ven. Ahí está la palabra. ¿Qué hago? ¿Me lanzo o no me lanzo? La palabra dice, ven. La palabra de Dios me dice, ven. Pero, ¿me bajo de la barca al mar? Lo más seguro es que me hunda. La ciencia me dice que me hundo. La lógica me dice que me hundo. La razón me dice que me hundo. Pero la fe me dice que no me hundo. Que Él es capaz de hacerme caminar sobre las aguas. Y Pedro se dio el lujo que nadie se había dado. Bajó y caminó sobre las aguas. ¡Listo! Porque centró la mirada no en las olas, no en el viento, sino en la palabra de Dios que decía, ven, ven. Miró a Cristo y escuchó su palabra. Y se fue en dirección a Cristo. ¿Esa es tu fe? ¿Esa es mi fe? Pues si no lo es, vamos a ejercitarnos. ¿Pero qué pasa? Muy bien amigos, hemos llegado al final de este video y pues queda decir que pedir a Dios que aumente nuestra poca fe y que nuestra fe sea una fe llena de buenas obras, pues dice el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 2, versículo 14 en adelante, que una fe sin obras de nada sirve. Entonces pues saber que para poder tener una fe viva debemos de practicarla, tanto en sus enseñanzas, en las Sagradas Escrituras, como en las obras. Pues de eso se trata la fe, vivir la fe. Pues la fe no se puede vivir sin obras, y tampoco sin aprendizaje. Ni pues saber que el que está por sobre las aguas, el que está por sobre las pruebas, sobre las tribulaciones, sobre cualquier tipo de ansiedad, es Cristo. Pues Cristo camina junto a nosotros en el agua. Muy bien amigos, gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Espero que hayan encontrado valiosas lecciones, que en las palabras del Padre Luis Toro hayan encontrado momentos de inspiración, que les haya llegado a lo más profundo de su corazón y de su ser, que pongamos en práctica todo esto. Y pues si te gustó nuestro video, pues te invito a que no te lo olvides de darle like, compartir con tus familiares y amigos. Suscríbete a Mensaje de Dios, activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos.
que estarán llenos de contenido espiritual y reflexivo. Y también nos encantaría saber qué sugerencias nos das sobre qué charlas o temas quisiera que abarcáramos en un futuro. Comenta abajo, únete a nuestra comunidad, participa hoy y descubramos todos juntos cuál es el verdadero mensaje de Dios. Que Dios y María Santísima los bendiga siempre, los acompañe. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.